Hoy vamos a hablar de un proyecto concreto de justicia restaurativa, el Escarimo Tree Project de la Confraternidad Carcelaria Internacional, o lo que es lo mismo, el proyecto del árbol sicómoro. Para entender en qué consiste realmente este proyecto y su amplitud, quizás sería necesario empezar partiendo por qué es o qué no es justicia restaurativa, para así poder enfocar luego la amplitud que ofrece la justicia restaurativa y por qué ceñirnos solo a determinadas herramientas es algo bastante pobre. Así, para empezar, ¿qué no es justicia restaurativa? Sería muy importante para poder tener en mente clara qué podemos entender o no por justicia restaurativa. La justicia restaurativa no va sobre reconciliación ni sobre perdón. El perdón puede darse durante un proceso de justicia restaurativa, pero realmente no es el objetivo. La justicia restaurativa no es mediación. Como en la mediación, muchos programas de justicia restaurativa se basan en el encuentro víctima-infractorio o comunidad. Sin embargo, como ya he dicho, no siempre es posible o es idóneo este encuentro entre víctima, infractor y comunidad. Por ejemplo, pensemos, ¿qué ocurre si el infractor no es capturado, no está identificado? ¿O qué ocurre si el infractor no quiere reparar el daño? ¿Dejamos a esta víctima que necesita la justicia restaurativa para superar el delito, la dejamos sin posibilidad de ello o buscamos otras fórmulas más idóneas? Negar a una víctima esto sería tanto como negarle su posibilidad de despojarse del rol de víctima y continuar con su vida. O pensemos a la inversa, ¿qué ocurre si el infractor quiere asumir su responsabilidad? Quiere reparar el daño, pero la víctima no necesita nada para sentir reparada o no quiere participar en este proceso. O simplemente estamos hablando de un delito de peligro en los que no hay una víctima concreta, la víctima seríamos la comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a este infractor sin la posibilidad de hacer lo correcto? ¿Le quitamos la oportunidad de hacer las cosas bien y de ser mirado por lo bueno que haga desde ese momento en adelante? ¿O buscamos una fórmula flexible e idónea para cada caso concreto? Este es el matiz, este es el tip de la justicia restaurativa, que permite, como en la definición que hemos visto en algún otro tema de las Naciones Unidas, es una respuesta evolucionada al crimen que permite encontrar la fórmula más idónea para cada caso en cada momento concreto y sobre todo para que el infractor y la víctima se puedan despojar del rol de víctima. Por eso existen muchas diferentes herramientas restaurativas y el Escarimo Tree Project surge precisamente por eso, por lo que estábamos hablando, de situaciones cotidianas imperfectas. Como veníamos hablando, infractores no identificados, víctimas que no tienen necesidades restaurativas, que harían imposible o no aconsejable un encuentro ideal, pero que no impide valorarse otras opciones, como el Escarimo Tree Project, del que hablaremos luego, que hacen que el límite de la justicia restaurativa esté solo en la imaginación. Es decir, lo ideal sería no ceñirnos a un proceso concreto, sino valorar teniendo en cuenta los principios y los valores de los que hablábamos en otra clase magistral para encontrar dentro del mapa la fórmula restaurativa más idónea. Siguiendo con qué no es justicia restaurativa, la justicia restaurativa no está diseñada como objetivo reducir la reincidencia. Verdaderamente la razón de la justicia restaurativa es hacer lo correcto. La justicia restaurativa no es un programa en particular, como ya se ha dicho, hay multitud de programas y herramientas, pero realmente no se puede hablar de un programa puro e ideal. ¿Por qué? Porque también, además de que vivimos en un mundo imperfecto, los programas se tienen que adaptar a cada país, a cada región, a cada lugar, de acuerdo a sus circunstancias, sus tradiciones, su cultura, su religión. Hay que tener en cuenta muchas variables, de ahí que hablar de un modelo ideal y puro no sea adecuado para la justicia restaurativa. Como vemos en el gráfico, la infracción afecta a las personas, surgen necesidades y la respuesta que se da por la justicia restaurativa es mucho mejor para atajar estas necesidades restaurativas. La justicia restaurativa no está hecha exclusivamente para delitos leves o infractores no reincidentes, de esto ya hemos hablado en otro tema. Realmente para delitos graves es donde más eficaz puede ser. También hay que decir que la justicia restaurativa no es la panacea ni está destinada a reemplazar al sistema penal. Por eso la justicia restaurativa realmente no es necesariamente lo opuesto a la retributiva, que es nuestra actual justicia. ¿Por qué? Como se verá en otra lección, justicia restaurativa y retributiva tienen el mismo objetivo, reequilibrar el impacto que ha tenido el delito en la víctima y en el infractor. Otra cosa es la forma que tengan en cómo conseguirla. Para uno será más castigo y para otro será más reparación. Y la justicia restaurativa trata acerca de necesidades y de roles.
Y es que, claro, sufrir un delito conlleva, como ya hemos visto, una serie de necesidades. Y lo que acarrea es un rol, llevar el peso, la losa de sentirte víctima durante un tiempo. Pero realmente el estigma de víctima debería ser no ser vitalicio, sino es que algo ha fallado en el sistema. Si permitimos que tener víctimas que se sientan víctimas durante largos años, esto no es posible y no será que el sistema ha fallado. De la misma forma, debemos actuar de forma activa y constructiva con el infractor para evitar que también sufra el estigma de ser considerado infractor de por vida. Por tanto, una vez establecido qué no es justicia restaurativa, sí que podemos hablar de en qué consiste el proyecto del árbol del sicómoro. Pues bien, es un programa de justicia restaurativa dentro de las cárceles, que reúne a víctimas y infractores no relacionados entre sí para discutir el delito y su impacto. Estamos hablando de que se reúnen un grupo de víctimas y un grupo de infractores, pero que no son los directamente implicados el uno con el otro. Diríamos que reúnen a infractores con víctimas subrogadas. Este nombre del árbol del sicómoro toma del relato de la Biblia de Zacleo y su encuentro con Lucas. El relato permite a los participantes en el programa explorar los efectos del delito que el delito ha tenido en la víctima, en los ofensores y también en la comunidad. Los prisioneros, los infractores que están dentro de la cárcel, tienen la oportunidad de entender el daño que causa el delito tanto a la víctima como a la comunidad. Las víctimas, ¿qué ocurre? Pues tienen la oportunidad de entender la naturaleza humana de los prisioneros. Como hemos dicho en otras lecciones, van a poder encontrarse con su humanidad, que a veces está puesta en duda. Van a poder ver que la otra persona sí es un ser humano. Y van a tratar de entenderlos a través de sus propias experiencias, lo que puede ayudar a la sanación. Ojo, hablo de tratar de entender, no de justificar el delito, sino de ver que detrás del infractor hay un ser humano que ha tenido una experiencia vital que probablemente igual le ha llevado a cometer ese delito. Esto sin duda va a influir en la sanación de las víctimas, pero nunca va a suponer una justificación del delito. El programa se ha visto que tiene profundos efectos sanadores para la víctima y para los infractores. Se reúnen 6 u 8 personas en cada grupo durante varias semanas en una discusión sobre el delito, cómo ven el delito y cómo ven el impacto que este delito causa, cómo ven que este impacto en ellos mismos, en otras personas y en las víctimas. En unos apuntes sobre este programa, Carlos Brennan Quesada, que es el director del proyecto del árbol sicómoro en Costa Rica, establece varias cosas. Dice que el coordinador, en este caso él, tiene una guía de trabajo para conducir al grupo a lo largo de los temas que se van planteando. Como ya he dicho, pues el porqué del delito, cómo ven el delito, qué sienten viendo que los delitos sí que causan daños a otros seres humanos, contar la experiencia de las víctimas, una serie de temas muy similares que abordan el porqué del delito. Realmente a los ofensores se les busca instar a buscar la manera de compensar el daño que han provocado con su conducta. Obviamente no son sus víctimas, pero sí a través de la compensación a otras víctimas sí que van a poder sentir que han hecho lo correcto, aunque no sean sus víctimas directas. Y a las víctimas se les da la oportunidad de analizar cómo asumir el control de sus vidas y emprender el camino hacia su recuperación, hacia su restauración emocional. Es un camino largo, pero que realmente estos procesos restaurativos pueden ser bastante interesantes. Es un curso intensivo que reúne, como ya hemos dicho, a víctimas y victimarios. Los reclusos no son responsables del delito cometido en las víctimas. Ejemplos, pues podemos hablar de delitos muy graves, homicidas con familiares de víctimas que tuvieron un pariente asesinado, secuestradores con personas que fueron secuestradas. Lo importante y lo esencial es que se utiliza para delitos graves y es muy útil cuando el infractor no está identificado o no quiere participar. Y como medio para no dejar a estas víctimas que sí que necesitan de la justicia restaurativa, dejarlas al margen y para darles la posibilidad de participar, aunque sea con una fórmula no ideal o no pura o no idónea, pero sí una fórmula que realmente va a producir los mismos efectos transformadores y los mismos efectos sanadores. Como conclusión, ¿qué se puede decir de este proyecto? Se trata de procesos restaurativos que fomentan la humanidad perdida en el infractor.
Muchas veces los prisioneros, especialmente si son delitos muy graves, lo que ocurre es que desde el principio hasta el final nunca ven realmente el daño que han causado, porque no ponen rostro e historia al delito. Para ellos simplemente fue un delito y una tercera persona, el juez, les metió en la cárcel. Esto les lleva a sentirse a ellos víctimas. Entonces esto lo que les hace ver, recordar su humanidad, les hace generar empatía y sentimientos que les ayuden a empezar a reconocerse como personas, como seres humanos que son. ¿Por qué? Porque escuchar la historia de la víctima, aunque no sea su víctima, les va a permitir que se genere en ellos ese punto de inflexión, que vean que su acción sí que pudo dañar a otro ser humano. Esto se consigue precisamente por este encuentro, en que hay víctimas que han sufrido un delito y van a contar su experiencia y su historia. Los delincuentes realmente van a empezar a entender, a ver en qué medida sus delitos y sus crímenes sí que afectaron a otros seres humanos. Van a dejar de sentirse víctimas ellos mismos. El proceso tradicional les da todas las herramientas para que nieguen los hechos, para que lo justifiquen. Les decimos, pueden no declararse contra sí mismo, no confesarse culpable, es decir, les estamos diciendo que pueden negar los hechos. ¿Esto qué ocurre? Que les lleva a adoptar una posición pasiva. Se limitan a recibir la sentencia, y si es condenatoria, esta misma actitud pasiva van a tenerla en la cárcel. No les va a llevar a reflexionar. Sí que existen realmente programas educativos y pedagógicos, pero son voluntarios. Entonces realmente esta actitud de responsabilización no se va a generar. Los procesos restaurativos, incluido este, como es el proyecto del árbol sicómoro, que es un proyecto con mucha imaginación y adaptado para casos no ideales, lo que permite es que dejen de sentirse víctimas y empiecen a reconocer a otros seres humanos como víctimas. Esto sin duda va a ayudarles a superar y a no querer volver a delinquir una vez que salgan de prisión, favoreciendo la reinserción y que haya menos infractores de delitos graves en la cárcel, fuera de la cárcel reincidiendo. Muchísimas gracias.